Hola, Eustaquio del Río, nombre espiritual Taxic. Me han pedido que hable sobre la creatividad, la visión. Bueno, la creatividad y la visión pueden venir del intelecto, sobre acumular diferente información, pero también pueden venir de la fuente suprema, de reconocer nuestra luminosidad y nuestra divinidad. Cuando estamos en un espacio pacífico, cientos de ideas pueden fluir. Y es ahí donde muchos genios han obtenido las ideas. Normalmente nos obstaculizamos debido a nuestro sistema de creencias. Por eso los niños se dice que antes de los 4 años son genios, porque no tienen tantos condicionamientos, tantos prejuicios. Y todos estos prejuicios y condicionamientos limitan nuestra genialidad. Cuando estamos alegres decimos cualquier sarta de tonterías y entonces son momentos creativos, ¿no? Cuando bromeamos con nuestros amigos, porque estamos liberados. Entonces, si podemos tener esa actitud en nuestra vida diaria o en la resolución de problemas, podemos obtener esa creatividad y esa visión, ¿no? La visión te permite ver más allá del presente. Se dice que tenemos que tener 3 ojos, uno para ver enfrente, otro para ver en medio y otro para ver mucho más allá. Los grandes hombres y mujeres de este planeta han visto 100, 200, 1000 años adelante. ¿Y por qué no ver 10.000 años adelante? ¿Cómo queremos nuestra humanidad, no? Los retos son innumerables y los límites son solo nuestra mente lógica conceptual. Vamos a hacer un ejercicio para poder expandir nuestra mente luminosa. Existen dos mentes principalmente. La mente racional y la mente suprema, la mente que va más allá de todos los límites, esta mente espíritu, nuestra esencia luminosa. Entonces, vamos a acceder a esta mente. Siéntate cómodamente con la espalda derecha. Y respira profundamente. Respira desde lo más profundo de tu ser. Respira profundamente y visualiza como si tu ser fuera tan grande como este valle. A través de la respiración ve expandiendo tu ser. Respira a través del corazón.
Enfócate en tu respiración, que sea larga, suave, pacífica. Continúa. Enfócate en la respiración. Respira a través de tu corazón, como si tu corazón tuviera un orificio del tamaño de la punta de una aguja. Siente que tu ser es tan amplio como el universo. Ve las estrellas, los sistemas solares. Percibe todo el universo a través de tu mente-corazón. Continúa con esa respiración. Tú eres la respiración. Tú eres la respiración del universo. Ahora visualiza una esfera en tu tercer ojo, ligeramente arriba de tus ojos, en tu frente. Siente como una esfera empieza a brillar. Desde que es un pequeño punto, se empieza a ser más grande, más grande. Hasta que se expande por todo el espacio. Visualiza ese tercer ojo. Siente la presencia de todos los seres divinos, de Dios. Ahora tu corona empieza a recibir luz del cielo. Luz de amor. Esta luz llena todo tu ser, cada célula. Inicia con la parte central de tu cuerpo, llegando por tu garganta, tu corazón, tu canal central, todo tu ser. Respira profundamente. Y ahí, con fe y con certeza, has llegado a un espacio de creatividad. Solicita cualquier solución a cualquier situación.
y ten fe en las respuestas. Permanece ahí cuanto tiempo lo desees. No forces los pensamientos, tan solo permanece ahí. Y el resultado de esta meditación va a ser benéfico. Tan solo permanece. Continúa y cuando te desconectes, respira profundamente. Dibuja una sonrisa en tu rostro. Y dedica esta meditación.